Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien y que ya pudieron deleitarse en la palabra del Señor. Continuamos en nuestro recorrido capítulo por capítulo, verso por verso, y hemos llegado aquí al capítulo 3 de Tito. El encabezado de la Reina Valera dice justificados por gracia. También podemos ponerle un encabezado de haz lo que es bueno, haz aquello todo lo que es bueno. Y es lo que Pablo le va a recordar ahí a Tito, que le recuerde a los creyentes, a la iglesia, a hacer aquellas cosas que honran y glorifican al Señor, viviendo contrario a la manera que los cretenses vivían en estos tiempos. Acompáñeme ahí si tiene su Biblia, si está en su trabajo y puede estar escuchando y ver aquí en pantalla, ahí está el texto también, pero si va en su auto hacia el trabajo o del trabajo, pues mejor escuche en audio, ¿verdad? Comienza ahí el verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, Tito, te pido que recuerdes a los creyentes, a los cristianos, a la iglesia, aquellos que profesan ser de Cristo, que se sometan a los gobernantes o al gobierno. Y aquí la palabra gobierno o gobernante es algo temporal. Toda autoridad dada por Dios, bueno, procede de Dios, pero en esta tierra es temporal. Entonces, la idea del gobierno es de que es representativo de la justicia de Dios, del bien. Lamentablemente, en muchas situaciones lo que sucede es que el gobierno se trastorna, se altera, se modifica, se abusa del poder, de las oficinas de gobierno, los puestos. Entonces se manchan dependiendo quién toma estos puestos. Y la realidad es de que muchos lo utilizan para su bien, para sacarle provecho a la gente, para abusar, para ser déspotas en el sentido que lo conocemos algunos, aunque esta palabra en el contexto normalmente es positiva, alguien que es soberano, tiene todo dominio y control, no controlador en el sentido que maltrata y usa las situaciones para su propio beneficio y su propio bien. Pero estas autoridades, nuevamente, Dios les permite estar en tal lugar, aunque se corrompen. ¿Y qué debe hacer un cristiano cuando el gobierno, las oficinas de liderazgo se han corrompido? Si es Dios quien nos dice que nos sometamos a ellas. La realidad es de que eh, entonces iríamos en contra de Dios si alguien en una posición de gobierno o alguna oficina de autoridad nos dice que hagamos algo en contra de los principios bíblicos. Y es ahí donde uno como cristiano debe elegir. Aquí Pablo a Timoteo le dice, recuérdales, anímales a que obedezcan a las autoridades de gobierno que Dios ha puesto. Pero la realidad es de que si te piden hacer algo en contra de la voluntad de Dios, entonces es mejor someternos a Dios. Pero dirías, bueno, entonces Dios me está diciendo que me someta a las autoridades y ellas me están pidiendo hacer algo en contra de los principios de Dios, ¿a quién me someto? Y ahí es donde nos sometemos a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Dios te dice, sométete a los hombres que están en estas posiciones. Pero cuando ellos te piden hacer algo en contra de los principios bíblicos, entonces se han corrompido y no hay que someternos a tales. Aunque a Tito ya también le dijo que como cristianos les enseñe a trabajar para su amo, para su jefe, para su patrón donde trabajan, sea cristiano o no. Y si es cristiano, le dijo a Timoteo, con más ganas, sométete a él. Pero aquí nuevamente el recordatorio es de que los cretenses tienen mala fama de ser todo lo negativo. Ustedes como cristianos den el ejemplo, sean ciudadanos ejemplares en sometiéndose a las normas y a las leyes, a las reglas dadas. Pero cuando éstas contradigan entonces los principios bíblicos, mejor obedecemos a Dios. Y aquí al final del 1 realmente está diciendo, sean ejemplares en estar dispuestos a hacer toda clase de buena obra. Entonces, dando ejemplo a los cretenses de que un cristiano es ejemplar en todo aspecto de su vida, sin importar quién está en gobierno, sea el partido que te gusta o no, o lo que sea. A nosotros como cristianos también se nos manda a orar por ellos,
y aquí en este caso, como Pablo a Tito en Creta, a someterse a las autoridades. Aunque también en este momento pareciera ser que, como dijo su poeta, filósofo, profeta, es de que todos son corruptos, mentirosos, holgazanes, etc. Dice el verso 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Sí, la idea es de que los cretenses son difamadores, son pendencieros, no son amables, no muestran mansedumbre a nadie, a todo mundo maltratan. Ustedes como cristianos hagan todo lo contrario, que es el fruto del Espíritu. Entonces no difamar, aquí la palabra es la misma raíz de cuando la blasfemia, blasfemar. Entonces no hablen mal contra nadie porque son creación de Dios y es hablar contra Dios mismo, levantándole falsos rumores a un vecino, a un hermano, a una hermana. Entonces no hables mal difamando su carácter. Es el mismo sentido de asesinato de carácter de una persona cuando hablamos mal de ellos y no es cierto. Claro, hay que confrontarlos con su pecado y alguna situación si están viviendo mal. Pero aquí difamar es la misma idea de blasfemar contra alguien y contra Dios. Y evitemos ser peleoneros, toda clase de pleito. Entonces, también alguien que me ayude con la cita, que en cuanto dependa de nosotros hay que estar en paz con todos. Entonces, en lugar de ser difamadores y peleoneros, mejor sean amables, a lo contrario de lo anterior, ¿verdad? Sean gentiles, muestren su verdadera humildad a cada uno. Y sabe que se requiere de más fuerza para poder mostrar la mansedumbre, de ser manso. Y esta palabra realmente lleva esa idea de que es humildad mostrada en poder. Se requiere más fuerza. Mostrar humildad cuando alguien te ha levantado falso, te ha difamado, y lo práctico pareciera ser que uno debe responder con defenderse y pelear, pero se requiere de más fuerzas, de más control, poder mostrar la humildad a todos, nos hayan levantado falsos, nos hayan dicho lo que sea. El Señor Jesús nos dio ese ejemplo cuando le hicieron de todo y permaneció callado o no contestó, sino que dio la otra mejilla. Entonces eso es mostrar mansedumbre, humildad. Pero usted me diría, bueno, la Biblia me dice que sea manso, no menso. Pero la realidad otra vez de que se requiere de más fuerza, tiene razón de mostrar mansedumbre y humildad cuando alguien nos ha hecho algo malo. Dice el 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, en un tiempo, antes de que Cristo nos cambiara, nos transformara, ustedes eran como todos los cretenses, la fama que tenían, que insensatos, rebeldes, extraviados. Aquí la palabra también lleva la idea de que no has querido nada que ver con Dios, le has dado la espalda, no quieres que su palabra te transforme, no la has querido recibir. Entonces éramos tontos, desobedientes, y éramos guiados por un mal camino como esclavos de nuestras pasiones. Aquí esta palabra concupiscencia viene de la raíz de hedonía, hedonista, alguien que solamente se quiere a sí mismo y se deleita en sus deseos de los ojos, de la carne, de la vanagloria. Todo pecado procede de una de estas tres fuentes, pero cuando el centro eres tú, entonces tus concupiscencias y deleites diversos, aquí es lo que lo pinta de esta manera, que da la idea otra vez de que te gusta deleitarte en todo lo que te gusta a ti, y tú eres el número uno y el centro de todo, y lo que está al centro es el egoísmo realmente, y tú te tornas en tu propio Dios. Entonces usted y yo, les dice
Pablo ahí a Tito, todos nosotros nos encontrábamos en esta situación antes. Éramos unos tontos porque no queríamos aceptar el regalo de Dios, el perdón, su misericordia. Estábamos viviendo en rebeldía, en desobediencia, pero también además éramos llevados por un mal camino como esclavos de nuestros propios placeres. Entonces ahí donde obtenemos estas concupiscencias y deleites diversos, la palabra hedonista. Pero ¿qué sucede? Nuestras vidas estaban llenos de mal y de envidia y nos odiábamos los unos a los otros. Otra vez, esta era la fama que teníamos. Pero gracias al Señor Jesucristo que nos redime, que nos perdona, que nos santifica, nos justifica, nos está purificando, ¿verdad? Entonces dice el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, regresemos ahí brevemente. Él nos rescató, nos redimió, nos salvó, no porque nosotros no lo mereciéramos o hubiéramos hecho algo para ganárnoslo, o por lo que hicimos de decir, ok, este sí se lo merece y aquel no. No, no fue nada de eso. Es más, Él nos lavó nuestros pecados, dándonos un nuevo nacimiento, una nueva vida a través del Espíritu Santo, algo que nosotros no merecíamos. Fue por su misericordia. Nos lavó, nos regeneró, nos purificó. Entonces, nada de esto es por nosotros, sino por su mera misericordia, su pura misericordia, que nos lavó de nuestros pecados, dándonos este nuevo nacimiento y esta nueva vida a través de su Espíritu Santo, quien generosamente nos dio de su Espíritu a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Dice el 6 ahí, ¿verdad? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. El 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, Él, por su mera gracia, su favor no merecido que nos otorgó, su caris, nos hizo justos, rectos ante sus propios ojos y nos dio la confidencia, la garantía de que heredaríamos esta vida eterna. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, estamos en las manos de Jesús y Él dijo que su Padre, todo lo que le dio nadie lo puede arrebatar de su mano, y al ser sellados tenemos las arras del Espíritu, el depósito del Espíritu, la garantía. Hay muchas maneras de decir esto, pero esto es lo que nos da la confianza, la certeza de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y esta esperanza no está fundada o basada en algo inestable, sino en Él mismo, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por lo consiguiente, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, no es cualquier dicho, no es cualquier cuento de hadas o mito o farándula o ahí un invento. Esto es digno de confianza porque viene de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que entregó su vida por nosotros. Y quiero que insistas en enseñar estas cosas, que todos los que confíen en el Señor, en Dios, puedan entregarse completamente, ser devotos a hacer lo bueno, lo que representa su vida nueva, transformada en Cristo Jesús. Si antes hacían todo lo que era malo, simplemente por ser de la isla de Creta, entonces ahora, porque son del Hijo de Dios quien los rescató, los redimió, entonces sean devotos, ocúpense día tras día a hacer todo lo que es bueno. Y enseña estas cosas que son de beneficio para cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Y ya es algo que ambos, Tito y Timoteo, aprendieron de Pablo, de que
El padre, el esposo debe amar a su esposa, la esposa a su esposo, mutuamente respetándose, los padres a los hijos a los padres, y el trabajador al dueño, el dueño al trabajador, al prójimo, y a esto se reduce toda la ley, los mandamientos de amar a Dios con todo, haciendo todo como para Dios, y amar a tu prójimo como a ti mismo, porque otra vez, si nomás te amas a ti mismo, pues estamos mal, ¿verdad? Pero procura que esto sea enseñado para que sea de beneficio a todos, no solamente a los creyentes, sino que al ellos vivir diferente a los del mundo pueden ver de que Cristo es su líder, quien gobierna sus vidas. Entonces, como ejemplares de someterse al gobierno y a las autoridades, aún con más ganas a la de Dios. Entonces, esto es de beneficio para todos, tanto como el que la hace, para aquellos que lo están observando, para impactar sus vidas. Dice el 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces no te involucres, Tito, en esas discusiones tontas acerca de los pedigrís especiales o espirituales de que quién viene de cuál descendencia o cuál línea. Sí, fue importante en el sentido que vendría Jesús, pero algunos de los judaizantes se creen que son la mamacita de Tarzán porque vienen de cierto linaje, pero no han entendido, así como le dijo a otras iglesias en sus cartas el apóstol Pablo, de que aún sus antepasados, a los que ustedes nombran, ellos también creyeron en mí, fue por medio de la fe que les fue contado por justicia al depositar su confianza en mí. Así que no te entretengas, porque ahí no es de terminar y de salir, porque esas cuestiones necias no llevan a nada bueno, solamente a pelear, a divisiones, que uno es mejor que el otro, y etcétera. Entonces son contiendas, son pleitos. Entonces, de las leyes judías es a lo que se está refiriendo, no meramente a las leyes de Dios o a las leyes que él dijo anteriormente, sométanse a ellas, a los gobiernos, sino aquí a las leyes judías que ellos quieren imponer, y le invitan a los cretenses también a mejor someterse a eso y aún a la circuncisión para ser salvo, y insisten en eso. Tú insiste mejor en la verdad. Porque lo demás todo es sin provecho y es vano, es inútil, no sirven, y simplemente vas a desperdiciar tu tiempo, y no vas a poder enfocarte en lo que realmente agrada y lo que beneficia. Dice el 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces cualquier persona, y dice hombre, pero otra vez es en referencia a cualquier persona, la gente que sea divisiva, entre ti ahí en la iglesia, entre los cristianos, dale una amonestación, y si no hizo caso, dale una segunda, y a la tercera pues es la vencida, como decimos, ¿verdad? Ya no tengas nada que ver con él o ella, apártate, no tengas compañerismo con ellos. Y la realidad es de que cuando alguien no quiere cambiar, entonces, ¿qué se le va a hacer? Ya hiciste lo posible, ¿ok? Entonces, y también anteriormente a Timoteo y a otros, había dado este tipo de consejo de que dale esa oportunidad, exhórtalo, redarguye, corrige, pero si no quiere hacer caso, hazlo una segunda vez, aún nómbralo por nombre específicamente, a ver si así cambia, pero si realmente ya no quiere, pues entrégaselo a Satanás. Es el mismo sentido de que ya no lo tengas en compañerismo contigo, con los demás hermanos, porque en lugar de ayudar está causando problemas en ir en contra de las enseñanzas bíblicas, y quiere imponer más bien enseñanzas judaicas o de los judaizantes, que son fábulas y sin sentido. Entonces mejor déjalo ahí. ¿Por qué? Bueno, dice ahí el 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, gente como esta que no quiere escuchar las amonestaciones una y otra vez, entonces ya se han apartado realmente de la verdad, no van a escuchar la verdad, no importa de cuántas maneras se lo digas,
pervertido ahí otra vez es de que han dejado la verdad por otra verdad según, pero la verdad que ellos están siguiendo es una mentira, y caen presos de su propia condenación por sus propios pecados, de su propio juicio, porque han juzgado y dicen, la verdad de Dios no me gusta, esta verdad es mejor. Por ejemplo, decían, para ser cristiano y salvo tienes que circuncidarte, no importa lo que Dios diga. Bueno, porque así dijeron nuestros antepasados. Bueno, ellos estaban mal y tú también, pero no vas a aceptar la verdad. Ok, pues sabes qué, mejor no continuamos en esta relación, para poder estar en paz al mismo tiempo y poder continuar enseñando la verdad en lugar de que nunca los vas a sacar van a estar montados en ese burrito, como dicen por ahí en algunas expresiones, entonces mejor evítalo. Y aquí llegamos a unas instrucciones personales o las palabras finales del apóstol Pablo a Tito en la conclusión de su breve carta de 3 capítulos. Nuevamente en los tiempos que fue escrito no iba por capítulos, sino que es para nuestra referencia de poder encontrarlo con más facilidad, y estudiarlo y poder hacer referencia a las diferentes porciones. Dice el 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Entonces, te voy a mandar a uno de estos dos hermanos, pero cuando uno de ellos llegue, haz tú, para que él se quede ahí laborando. Tú ven, él te va a reemplazar unos momentos, pero quiero verte en Nicópolis, porque quiero pasar ahí el invierno y quiero pasar este tiempo ahí contigo, viendo cómo te va, teniendo clase de compañerismo, pero ya sea que Artemas o a Tíquico puedan ahí colaborar mientras tú vienes a verme. Entonces va a ser un intercambio breve, pero haz esto posible, por favor. Dice el 13, a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aquí estamos aprendiendo unos nombres, a Tíquico ya lo habíamos visto. Cuénteme algo acerca de Artemas que usted pueda investigar por ahí, y quién es Cenas. Y a Apolos ya lo hemos oído mencionar anteriormente. Vimos allá anteriormente que ha sido colaborador, pero a Cenas, este intérprete de la ley, no lo habíamos oído mencionar. ¿Qué sabe usted de él? Entonces le está diciendo, haz todo lo posible para ayudar a Cenas, el licenciado o el doctor. Y en estos tiempos un intérprete de la ley podía ser un doctor en conocer la palabra del Señor, pero recordemos que había muchos intérpretes de la ley que lo interpretaban para su propia conveniencia. Ya he dado este ejemplo allá en Lucas, donde el intérprete de la ley se para tentar a Jesús, no para realmente preguntarle y conocer, sino que si tú eres el maestro y tú sabes, quiero mostrarte que yo sé más que tú dime, Jesús, que aunque realmente no sabe qué está hablando, bueno, sabe, pero no sabe, con el mismo autor de todo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice, ¿cómo interpretas tú la ley? Y ya ahí el intérprete de la ley, el doctor, el que conocía, el teólogo, conocía la Biblia, la escritura, dice, bueno, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Con todo. El Señor Jesús ahí le contesta, bien has respondido, pero ¿por qué no estás haciendo esto? Haz esto y vivirás. Pero él ahí un poco supuestamente confuso, pues no sé quién realmente es mi prójimo. Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, te voy a contar una historia. Y le cuenta la historia del buen samaritano y después le hace la pregunta, ¿escuchaste del samaritano? ¿Escuchaste del sacerdote, del levita? ¿Y quién fue el prójimo? Bueno, el samaritano el que ayudó. Bueno, tú veas lo mismo, practica lo que ya sabes, vívelo y vas a vivir, vas a obtener la vida eterna a través de esto, sabiendo qué es lo que tienes que hacer, aplicando este conocimiento de que es a través de Jesucristo. Pero a Cenas, no nos dan muchas pistas aquí de quién es, pero era un intérprete de la ley.
pero parece que tiene este deseo de obedecer la palabra del Señor. Entonces, encamínales con solitud de modo que nada les falte. Entonces, anímales a continuar en el camino, en su viaje, y pues potencialmente que se lleven todo lo que necesiten, y pues pueda ser que le van a dar seguimiento a otra iglesia. Vemos en tiempos pasados que el apóstol Pablo, allá en Corintios vimos, y en otros lugares que él mandaba, y vimos a Timoteo, a Tito, a muchos otros que los envió a diferentes lugares para que fuesen allá a colaborar. Y vimos que en algunas ocasiones algunos no estaban prestos para ir a visitar a otros. Pero en este caso vemos aquí un par, Zenas y Apolos, yendo en un viaje. Dice el 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces también enséñale a estos cristianos, a esta iglesia, mientras instalas obispos, líderes, ancianos, enséñale a la gente también cómo estar presta y lista para llenar las necesidades urgentes, para que no sean sin fruto, en este sentido que sean productivos con sus manos. Y en este caso, pues parte de lo que necesitaban Zenas y Apolos para su viaje, que fuese cubierto ahí por la misma iglesia en su viaje misionero, para que ellos también fuesen parte de esto. Aquí en las salutaciones y bendición final le dicen el 15, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces todos los que están acá conmigo te mandan saludos. Por favor, da mis saludos también a todos los creyentes, a los que nos aman, porque sabemos que hay aquellos que no nos quieren ver ni pintados porque nos detestan por predicar la verdad. Pero saluda a los creyentes, a los de la familia de la fe, y que la gracia, los favores no merecidos de Dios continúen siendo contigo. Amén. Ahí está la breve lectura con breves comentarios. Terminamos el capítulo 3 de Tito. Que el Señor continúe bendiciendo y usando sus vidas al aprender juntos. Bendiciones.